Con la presentación a la Corte Constitucional de las preguntas para la consulta popular, han ido apareciendo en la cabeza de los ciudadanos cuestionamientos acerca de qué función cumplen los magistrados dentro de este proceso, dónde entra la Asamblea Nacional y cuáles son las presiones que sufren de lado y lado. Por ahora, lo cierto es que la pelota está en la cancha de la Corte Constitucional, que debe analizar las propuestas tanto de la consulta popular, que se centra concretamente en dos aspectos: ley de plusvalía y explotación del Yasuní ITT, así como del referéndum, que propone un paquete de enmiendas constitucionales relacionadas a la muerte civil de funcionarios corruptos, reelección indefinida, reformas al Consejo de Participación Ciudadana, minería metálica y la no prescripción de delitos contra niños, niñas y adolescentes. Pero la primera presión de parte del Ejecutivo ya ocurrió. El pasado 11 de septiembre, la vicepresidenta encargada, Alejandra Vicuña, llegó sorpresivamente a la sede de la Corte Constitucional en Guayaquil, donde sus miembros sesionaban. Junto a ella estaban dos de las figuras más fuertes del actual régimen: Miguel Carvajal, secretario de la Política, y Rosana Alvarado, ministra de Justicia. Y aunque el mensaje de esa visita fue bastante claro para toda la ciudadanía, todavía hay mucho que leer de esa acción. ¿Por qué la Corte sesionaba en Guayaquil? La respuesta del presidente de ese organismo acerca del homenaje a la ciudad por sus 197 años de independencia no parece haber sido del todo aceptada por el Ejecutivo, que probablemente vio en esa maniobra de la Corte un giro inesperado para sus planes. Está claro que Moreno no está del todo cómodo con la actual Corte, porque enviar a 3 de sus funcionarios en una visita que tuvo menos de sorpresiva que de intimidante solo puede ser tomado como una falta de confianza en la labor de los magistrados. Y es que lo que la Corte diga respecto de las preguntas no solo podría afectar legalmente el curso de la consulta, sino también el incierto apoyo que tiene Moreno de los sectores aún titubeantes de su movimiento político. Los asambleístas de Alianza País, incluyendo al propio Serrano, aún esperan el criterio de la Corte para definir cuál será su postura como bloque respecto del plebiscito. De hecho, ni siquiera se han pronunciado todavía. Pero cabe pensar que, con la destitución de Moreno de la presidencia de Alianza País y la defensa de la mayoría de asambleístas al presidente, son pocos los que no tienen, implícitamente, una línea a la que seguir. Es lógico pensar que lo que la Corte Constitucional determine es fundamental para el actual presidente, quien por ahora deberá, al menos con fines electorales, tratar de cerrar su relación con los sectores opositores dentro del país y fortalecer la postura de quienes lo apoyan dentro del movimiento. Y el problema es que una parte importante del movimiento ya no quiere a Moreno, aunque en las bases del apoyo sea mayoritario. Al final, con la directiva en contra, a estas alturas al presidente le conviene no contar con el respaldo visible de Alianza País. Que Patiño haya explicado que con 2 de las preguntas centrales del referendo el movimiento oficialista está en desacuerdo ya es un mal síntoma para Moreno a ojos de la opinión pública. Por eso el apuro y la presión a la Corte Constitucional. Si Alianza País alcanza a reaccionar, los planes del presidente podrían tener contratiempos. Pero al movimiento de Correa, o mejor dicho a sus simpatizantes más cercanos, les queda poco tiempo para reagruparse y definir un contraataque, en tanto que el ala afín a Moreno parece tener el libreto más claro. Por otro lado, el presidente tiene alta aceptación popular, pero el escenario económico puede jugarle en contra, y si el primer mandatario quiere aprovechar su aceptación, le conviene cerrar el tema de la consulta popular hasta este año. En el bloque de Alianza País, los asambleístas son otros que ya jugaron sus cartas. Si la consulta sale bien, su popularidad podría aumentar, y eso daría pie a que se consoliden como una fuerza política ajena al movimiento. Pero unirse al bando de Moreno podría implicar un paso en falso que podría ser fatal, porque el presidente por ahora aparece como un general con un ejército reducido, compuesto por colaboradores cercanos y políticos titubeantes. Sin embargo, no todo es problema para Moreno. Con la mayoría de partidos de oposición ahora jugando a favor de sus planes de consulta, el trámite de enmiendas, una vez aprobado en el referendo, podría ocurrir sin mayores contratiempos y con una mayoría aplastante en la Asamblea Nacional. Lo único que se supone que debería hacer el presidente ahora es apurar el trámite, antes de que los todavía aturdidos asambleístas de su movimiento tomen una postura en firme, antes de que la crisis y las medidas económicas deterioren su buena imagen, y antes de que las tambaleantes reconciliaciones políticas con viejos opositores vuelvan a su estado natural. Tiempo. A eso se resume todo. Que la Asamblea Nacional tome partido abierto, que la presión política se intensifique o que Alianza País rompa definitivamente con Moreno se resume por ahora al calendario electoral y a la capacidad del presidente de mantenerse arriba en las encuestas durante este tiempo.